Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidos. Buenos días, ¿se fue la mitad de la congregación? ¿Todos son niños? Muy bien. ¿A este le puedes dar un poquito de volumen? ¿A este, por favor? Sí, un poquito. Gracias. Dos, 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 dos. Uno, dos. Sí, ganancia. Dos, 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 dos. Otro poquito, otro poquito. Más. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto para poder tenerlo lejitos. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Y bueno, la idea es que podamos hoy disfrutar un poquito de lo que es la palabra. El viernes, perdón, sí, el viernes, ¿cierto? ¿Ayer? ¿Fue ayer la reunión, cierto? Sí. El viernes, antes de ayer, ¿sí? Ok, se pasó muy rápido el tiempo. Entonces, el viernes estuvimos repasando Habacuc, estuvimos estudiando unas escrituras de Habacuc, estuvimos hablando precisamente de la espera, ¿sí? De cómo de alguna forma podíamos esperar en Dios. Pero lo curioso en Habacuc es que no está esperando como algo chévere, algo bueno, sino que está esperando el momento de la angustia. Entonces pensábamos como lo raro que es como que alguien nos pueda decir como, bueno, puedo esperar tranquilo incluso la angustia, ¿sí? Pero cuando llegábamos a ese punto pensamos, bueno, pero ¿cómo puedo yo de alguna manera llegar a pensar y tener de alguna forma a Dios o entender a Dios a tal punto que yo pueda decir, hombre, pues incluso mi angustia, incluso mi dolor no se compara con un Dios tan grande? Pero pensábamos, ¿cómo puedo llegar allá? O sea, ¿cómo puedo llegar a entender eso? Y algo que pensábamos es que muchas de las historias de la Biblia, pues muchas veces las sentimos un poquito lejanas, ¿sí? Como que no son personales. Y como no es una historia personal, no es una historia propia, pues yo les puedo leer aquí la Biblia todo el día, pero puede que no la sintamos como que me afecta a mí, como que no tiene nada que ver con esto, como que sí, ahí están hablando de Habacuc, están hablando de Ezequiel, están hablando de Pablo, de no sé quién, pero puede que yo no la sienta mía. Entonces, como yo no la siento mía, como yo siento que esa historia no tiene nada que ver conmigo, pues es muy difícil que se me quede, y por otro lado es muy difícil que yo pueda ver a ese mismo Dios. Entonces hablábamos de la importancia de una relación con Dios, que precisamente, seguramente esto ya lo han visto en redes sociales, qué sé yo, en diferentes lugares. Hablamos de que no hablamos de una religión, hablamos de una relación. No se trata de venir aquí juiciosamente todos los domingos porque nos toca, porque eso me hace ver mejor, porque eso me hace más bueno. No, o sea, venimos acá es porque en gran medida tenemos una relación con Dios, y si en algún lugar nos quieren hablar de Dios y nos quieren hablar de Jesús, pues, hombre, pues yo quiero ir allá porque quiero seguir hablando, escuchando de lo que me gusta, de esa relación que tengo con esta persona, ¿sí? Y si yo veo que esta persona de Jesús es tan maravillosa, pues también quiero hablar de él. Y si yo he tenido en esa relación momentos especiales, en esa relación con Jesús, en esa relación con Dios, he tenido momentos especiales, momentos que me parecen muy hermosos, pues yo quiero incluso cantar de eso. Entonces la alabanza no es una obligación, venir aquí no es una obligación, orar, leer las escrituras no es obligación. Se supone que debería ser parte de una relación donde, hombre, si usted le manda seguramente algunos se mandaron cartas cuando eran niños con el que le gustaba o con la que le gustaba, o usted le mandó cartas a alguien, ¿sí? Le escribió una cartica. Yo escribía tremendas cartas. Eso sí, con una orografía terrible, porque de hecho a veces me las mandaban corregidas. Como eso no se escribe así. Pero cuando ustedes les mandaban esas cartas cuando chiquitos, o ustedes mandaban esas cartas, ¿sí? Dígame si no había mucha ilusión en leerlas o saber que la otra persona la leyó, ¿sí? Bueno, pues la Biblia es eso. La Biblia es una carta escrita durante miles y miles de años, de hecho muchas cartas escritas durante miles y miles de años, para que nosotros de alguna manera podamos saber quién es ese Dios, quién es ese Jesús, qué nos quiere decir. Y las cartas de él tienen de todo, tienen acción, ¿sí? Pero también tienen drama, también tienen regaños, tienen mucho amor, tienen incluso mucha poesía. Esa es la Biblia. Entonces, si por ejemplo nosotros solamente leyéramos la Biblia hoy o el día de la charla, bueno, estamos perdiendo de un montón de cosas que Dios nos quiere decir. Y por eso se sigue sintiendo como no una carta personal, algo que me están escribiendo a mí,
sino que se sigue sintiendo como algo como que, sí, lo leo de vez en cuando y, ay, qué aburrido esto, y, ay, toca leer la Biblia hoy, uy. Pero es porque lo hago desde la obligación, que si bien al principio creo que casi que a todos es como comer verduras, como que nos tienen que obligar un poquito, ah, pero sabemos que es bueno para nosotros, pero con el tiempo le vamos cogiendo el gusto. Bueno, pues un poquito a veces se convierte en eso. Sí, a veces como que tenemos que obligar a nuestra carne, porque es nuestra carne la que no quiere leer las escrituras, la que no quiere orar, la que dice, ay, ¿eso para qué? Mejor me pongo a ver las noticias, o más bien, no, es que tengo mucho trabajo, entonces como tengo tanto trabajo, es mejor trabajar que ponerme a leer la Biblia un ratico. Pero el punto es el mismo, es porque no hay una relación cercana con Dios. Y no entiendo que es una carta, es algo que me va a traer más paz, me va a traer incluso más beneficios que cualquiera de las mejores inversiones. Les aseguro que leer las escrituras y leerlas de manera personal, como que, bueno, ¿qué me está queriendo decir Dios a mí? Eso, trae muchos más frutos que cualquier otra inversión. De hecho, la escritura la nombra como una muy buena inversión. Invertir en tener amigos en el cielo de alguna forma. Entonces, pensando en eso, también me preguntaba yo, bueno, claro, como no conocemos a veces tanto a Dios, y nos hace falta seguramente a todos conocer un montón más a Dios, y como no conocemos a veces a nuestro Señor Jesús, hay muchas cosas que no entendemos de Él, pues por eso a veces lo sentimos todavía como el Dios que está allá, el Jesús que viene solo cuando estoy en la inmunda, pero no el que me está acompañando a ver televisión, no el que está conmigo escuchando música, no el Dios y el Jesús que están siempre ahí. Es difícil verlos así. Entonces, el día de hoy escogí una escritura de una predicación que había hecho en otro momento, pero la escogí porque creo que, al menos para mí, fue muy importante darme cuenta, esto es un detalle, hoy vamos a predicar sobre un detalle en la Biblia. Es una cosa muy pequeña, ¿sí? Pero que después me di cuenta, oye, esto es súper importante para tenerlo en cuenta. Entonces vamos a Hechos 17, vamos a leer del 1 al 15. Hechos 17 del 1 al 15. Antes de que lo lean, quería preguntarles, hacerles una pregunta de estas de, ¿sabían que, ¿sí han escuchado eso? Entonces, no sé si sabían que hay más de 40 países, más o menos unos 45 países, que todavía tienen reyes. O sea que hay algunos que están combinados entre presidentes y otras partes, pero hay muchos países que todavía tienen un rey. ¿Sí? Que todavía tiene una monarquía. ¿Sí? Claro, a nosotros nos importa porque hace mucho tiempo que nosotros no vivimos con eso, pero hay países donde todavía es muy importante lo que el rey dice y eso se pasa de familia en familia y es un poco como también lo vemos en la Biblia, como que, por ejemplo, la descendencia de David debía tener varios reyes y que un rey fuera de la descendencia de David era como wow, sobre todo porque había una promesa en cuanto a eso, ¿no? Entonces, ahí les dejo ese dato, ya vamos a ver por qué es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver. Ahora sí, en el capítulo 17, en el versículo 1, comenzamos, dice, esto es en el libro de los Hechos, les recuerdo que esto es como una especie de, esto es una carta literalmente, casi que es un libro escrito para una persona que estaba preguntando sobre este tal Jesús. Entonces Lucas empieza desde Lucas hasta el final de Hechos, diciéndole quién era este tal Jesús, qué tenía que ver eso con el camino, con las cosas, porque precisamente este Teófilo, que es el que estaba preguntando esto, como que en algún momento se pregunta como, bueno, sí, los judíos y todo lo que ustedes quieran, pero ¿y ese Jesús qué tiene que ver conmigo? Y la historia de este Jesús y todo lo que ha pasado alrededor, ¿eso a mí qué? O sea, yo quiero estar bien informado de qué es eso, qué importancia tiene. Y entonces, al parecer, este estudio, este Evangelio de Lucas y el Evangelio de Hechos, pareciera que fue algo financiado por una persona que quería saber más de Jesús. Entonces, Lucas le empieza a escribir a Teófilo, primero toda la historia de Jesús en el Evangelio de Lucas, pero después en el libro de los Hechos nos empieza a contar, mira lo que pasó después de que Jesús resucitó y se fue a sentar al lado de Dios Padre. Mira lo que pasó con toda la gente que dejó. En el libro de los Hechos vamos viendo eso. Y hay un momento en el libro de los Hechos donde la cámara, así como en una película, la cámara se empieza a centrar en Pablo y en las cosas que Pablo empezaba a hacer. ¿Sí? Sobre todo porque eso tiene mucha importancia para nosotros. Nosotros como gentiles, digamos que gran parte de la predicación de Pablo nos ayuda mucho porque fue más hecha para los gentiles, muchísimas gracias.
más hecha para los gentiles que para los judíos, ¿sí? Muchas gracias. Listo. Entonces, estando ahí, Pablo viene predicando en varios lugares. Si él llega a un lugar y ve que hay una sinagoga, va y predica. Sean judíos o no sean judíos. Él va y predica. Normalmente que Pablo llegara a una sinagoga y empezara a predicar, generaba un montón de problemas. Ya nos vamos a dar cuenta ahorita por qué. Y normalmente después Pablo, después de predicar en la sinagoga, se iba y le predicaba a los gentiles. O sea, a la gente que no era judía como tal. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí estamos en uno de estos lugares. Versículo 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Y es cuando se hace posible que después le manden una carta a los tesalonicenses, ¿sí? Entonces, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Él llegaba y empezaba a decir, bueno, vamos a hablar de las Escrituras. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba o una revuelta y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey. Y alborotaron a las multitudes y, en este caso, diciendo que había otro rey, Jesús. Y alborotaron a las multitudes y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Entonces, como les decía, Pablo llega, ve una sinagoga, empieza a discutir con ellos, les empieza a hablar primero como de lo que habla Isaías, y a partir de Isaías se va tomando, además de otros profetas, y empieza a decir, oiga, bueno, ¿se acuerdan que nos habían hablado del Cristo? Bueno, pues acuérdense que decía la Escritura que el Cristo tenía que sufrir, que tenía que padecer y tenía que resucitar, ¿verdad? Le decía a los judíos. Sí. Ah, bueno, pues ese es Jesús. Uy, no, ahí se armaba un problema. ¿Cómo así que Jesús? No, ¿qué? Y se agarraban y casi que muchas veces intentaron matar a Pablo por decir eso. Varias veces lo cogieron a pedradas, varias veces. De hecho, aquí mismo vamos a darnos cuenta más adelante cómo también lo persiguen para matarlo, solamente por decir que Jesús era el Cristo. Entonces, básicamente, que es la siguiente, lo que les acabo de explicar, llega a la sinagoga judía, dice que el Cristo tenía que padecer y resucitar, y nos dice que Jesús es el Cristo. Ahora, yo viendo esto, me pregunté, bueno, pero ¿cuál es el problema de que él diga que es el Cristo? De hecho, ¿qué significa que Jesús sea el Cristo? ¿Qué me dicen ustedes? Para ustedes, ¿qué significa que Jesús sea el Cristo? No todos al mismo tiempo, tranquilos. ¿Qué significa para mí? ¿Sí se dan cuenta de lo que les decía de que hay cosas que las vemos como allá como, sí, Jesús es el Cristo, Cristo? Pero en algún momento sí se me pregunta, bueno, ¿y a mí qué? Que Jesús sea el Cristo. No despectivamente, sino, oye, pero ¿qué significa que Jesús sea el Cristo? De hecho, vamos a celebrar, se supone que el nacimiento de Cristo, que de hecho no es solamente un nacimiento lo que nos hace en general, entre comillas, porque ya sabemos que hay mucha cosa detrás de eso, pero digamos que si realmente celebramos a Jesús, lo que celebramos no es que sea Jesús
porque Jesús, había muchos en ese tiempo, hablando del nombre, ¿sí? Había muchos Jesús en ese tiempo. No celebramos el nacimiento de un niño porque nació un niño. No, de hecho lo que celebramos es que sea el Cristo. Entonces, ¿qué es el Cristo? ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? La representación de Dios. ¿Cómo? El Cristo que va a ser, pues sí va a sufrir, pero eso no significa específicamente. Salvador, el enviado para salvación. Pues miremos qué dice la Escritura. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de un ungido. ¿Y qué tiene que ver que sea un ungido? Pues, y en el hebreo, de hecho, cuando hablamos de un Mesías o hablamos de un Cristo, hablamos de lo mismo. ¿Sí? Viendo las Escrituras, y por eso pongo esta escritura de Juan, capítulo 1, versículo 41. Miren lo que dice. Andrés, hermanos de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces aquí está hablando al principio, cuando apenas los apóstoles estaban como llegando a Jesús y viendo quién era él, entonces van a llamar a los demás. Entonces estamos ahí, eso es Juan capítulo 1, ¿sí? En los últimos versículos. Entonces llega y dice acá, versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, cuando hablamos de Mesías y hablamos de Cristo, también hablamos del ungido. Las tres cosas son lo mismo. Ungido, Mesías y Cristo. ¿Listo? Ok. Y le trajo a Jesús. Mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, ¿qué quiere decir Pedro? Listo. Entonces, hasta ahí ya sabemos más o menos qué significa el Cristo, hablando como literariamente en la Biblia. ¿Listo? Entonces hablamos de un ungido. Ok. ¿Solamente había un ungido? ¿Hay un solo Mesías en la Biblia? ¿Solo hay un Mesías? ¿Sí? Pues no. No. Les tengo un montón de Mesías. Sigue, por favor. Exacto. Solo que hay una pequeña diferencia con el Cristo específicamente, ¿sí? Pero si hablamos de ungidos, hay muchos. Porque hubo varios ungidos. Ahí les pongo solo algunos, pero hay varios ungidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Saúl fue ungido por Dios como rey. ¿Sí? En este caso utiliza a un profeta y a través del profeta lo ungen con aceite, ¿sí? En la cabeza. Entonces, ahí llevamos uno. David fue ungido como rey después de Saúl. Incluso cuando Saúl quería seguir siendo rey, Dios ya le había quitado eso y lo había ungido como rey, ¿sí? Después de eso tenemos a Salomón, tenemos a Jehú y varios otros reyes del pueblo de Israel que fueron ungidos como reyes. Entonces, todos ellos fueron Mesías. Pero solo había uno en la promesa que iba a ser rey para siempre. Eso es lo que hace la diferencia, entre otras cosas, pero eso es una de las diferencias que hay entre Jesús y el resto de ungidos que hubo. Hubo muchos que se supone que iban a representar, como ustedes decían ahorita, que se supone que iban a representar a Dios en la tierra. Pero ninguno de ellos lo terminó representando de todo bien. Incluso hasta David sabemos que pecó. Entonces, en este caso, la diferencia que vemos con el ungido de Dios es que en este caso fue literalmente su propio hijo, que al mismo tiempo era descendencia de David también, ¿sí? Y es ungido como rey, pero va a ser ungido como rey para siempre. Incluso, al mismo tiempo tenemos a Jesús ungido como hijo de Dios, como rey, pero también como sacerdote. Porque para ser sacerdote también había que ser ungido de alguna manera o escogido de alguna forma. Y Jesús cumple con ambas cosas. Cumple con ser ungido, cumple con ser rey por medio de toda la descendencia de David, pero también cumple, en este caso, con ser sacerdote por medio de Melquisedec, que eso es otra historia, ¿sí? Pero tenemos a un rey sacerdote. Ahora, ¿había habido otro rey sacerdote en la Biblia?
Uy, los voy a poner a leer Biblia. Rey y sacerdote al mismo tiempo. Ahí se las dejo para que busquen a Melquisedec a ver si era o no era rey y sacerdote al mismo tiempo. Pero, además de él, realmente Jesús lo vemos como rey y sacerdote al mismo tiempo. O sea, que cumple las dos funciones. Ahora, hasta ahí vamos bien. Ahora, hablando del Cristo, en la siguiente, por favor. Entonces, tenemos a un descendiente de David, que era la promesa. Tenemos un ungido por Dios, porque es literalmente Dios el que lo envía. Algunos hablan de que esa unción se da cuando Jesús baja el Espíritu Santo sobre él, pero no podemos estar seguros completamente de que ese fue el momento, porque Dios lo puede ungir cuando él quiera, ¿sí? Incluso desde mucho antes. Pero sabemos que es enviado por Dios, es ungido por Dios para que fuera rey o para que sea rey. Sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote rey. Y después de eso cumplió con todas las señales de las profecías, como en Isaías capítulo 53 y 61. O sea, ahí sí lo quieren anotar para que vean si Jesús sí cumple con eso o no, ¿sí? Porque para ser el Cristo, para ser ese rey eterno, ese rey que de alguna manera iba a redimir a su pueblo y demás, había muchas cosas específicas que tenían que cumplirse. Y venció a la muerte y está sentado a la diestra de Dios Padre, que era algo que también tenía que cumplirse, ¿sí? Y de ningún otro rey en la Biblia podemos decir eso. De hecho, de ningún otro rey, incluso a nuestros días, ¿sí? Y representante de Dios en la tierra. Él sí es el único que logra representar bien a Dios en la tierra, ¿sí? Entonces tenemos esas cosas de que Cristo es Jesús. Entonces, Mesías, ungido y el Cristo, lo tenemos en claro que es lo mismo, ¿sí? Ahora, tiene sentido que cuando él llega y dice, Pablo llega y dice en Roma que el Cristo es Jesús, tiene sentido que digan, oiga, ¿es que este hombre está proclamando a otro rey? Vuelvo y se las pongo otra vez. Entonces, tiene sentido que cuando Pablo está en Roma predicando sobre Jesús, él diga, la gente lo acuse de que está predicando de otro rey. Es exacto, porque ahora eso, claro, ya nos damos cuenta que es que literalmente el Cristo significa que Él es el rey y es el rey para siempre. Entonces, uy, esta cosa se apagó. A ver. ¿13? Ahí tienen la clave de la tarjeta. Listo, muy bien. Entonces, miren lo que dice, eso es Apocalipsis 19. Ahí va, también la van a poner ahí. Si quieres, la siguiente, por favor. Miren lo que dice Apocalipsis 19. Desde el versículo 11 voy a leer. Dice, vi el cielo abierto. Si no me equivoco, es Juan teniendo esta visión, ¿no? Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Tiene un nombre, está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios, que si se dan cuenta es el mismo Juan que escribió Juan. Están muy relacionadas estas escrituras. 14. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso significa el Cristo. Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces,
volvemos al ¿sabías qué? ¿Sabías que Jesús es el ungido de Dios para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Y eso a ti qué? ¿Qué significa eso para nosotros? Que no hay otro. ¿Qué es la mayor qué? La mayor autoridad. Ahora intentemos unir nuestra vida diaria con esta escritura que nos están hablando acá de un Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu trabajo? Piénsalo un momento, no respondas de una. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu trabajo? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu casa? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no sé, en tu cuarto cuando estás con tu pareja? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando se vienen las fiestas? Aún así, yo sé que no es tan fácil unir ambas cosas, porque a veces pareciera que esto es como algo de lo espiritual y todo el cuento y el resto es otra cosa. Pero cuando a mí me dicen, oye, mira, es que el Rey de Reyes y Señor de Señores de Colombia no es Petro, por ejemplo, es Cristo. No, es que mira, el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu trabajo no es Juan. No, es Cristo. No, es que el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu casa no es tu mamá, no es tu papá, no es tu esposo, no, es Cristo. El tema es si tú lo aceptas o no. Ese es el tema. Porque igual Jesús no se te va a meter a la casa a las malas. Él entra donde el corazón está dispuesto. Así sea un tricito. Pero Él entra donde el corazón está dispuesto. Y Él quiere ser en tu vida el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues también va a depender. Porque si tú estás de acuerdo con todo lo que Jesús dice en sus leyes, cómo rige Él, si tú estás de acuerdo, pues va a ser genial. Pero si no estás de acuerdo, es muy difícil. Es muy complicado porque Jesús dice, ok, listo, entonces ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo. Es más, les dejo un nuevo mandamiento. Ni siquiera lo amen como ustedes mismos. Ámenlos como yo los amé a ustedes. Y resulta que tu enemigo es tu esposo o tu esposa. O al menos así se ven entre ustedes, ¿no? O entre nosotros. Resulta que tu enemigo o tu enemiga es tu hermano, tu prima, tu hijo. Y parece que se comporta así. Y Jesús dice, sí, a ese lo tienes que amar. Y servirlo. Y cuidarlo. Y orar por él. Y entregármelo. Uy, no, pues es que ahí no sé cómo es la vuelta, no. Es que hasta allá no sé, sí, no sé. Entonces, ¿está siendo realmente el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahora, a él nadie le quita eso. ¿Sí? No es como que si tú se lo das, entonces ahora sí va a ser rey. No, él es rey. El problema es que tú no estás aceptando que él es rey. En todas las áreas de nuestra vida, en todas. Sobre todo cuando tiene que ver con economía, cuando tiene que ver con el futuro que yo pienso para mí, para mis hijos. Miren que hay algo que me ha llamado mucho la atención. Y me he dado cuenta que tanto hombres como mujeres que llegan a una congregación, la mayoría, lo he visto más en mujeres porque hay muchas más mujeres, ¿sí? Pero también he compartido con hombres que tienen esta visión, llegan a una congregación para buscar una mujer que sea buena. Una mujer con la que no voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque es cristiana.
De verdad que, uy, no, hemos vivido engañados. Y claro, aquí hay mujeres espectaculares, gracias a Dios. Mujeres que están tomando decisiones, mujeres que de alguna manera buscan honrar a Dios, que hacen parte de la iglesia, que están llevando el mensaje. Sí, eso existe, pero siguen siendo mujeres. Y del otro lado pasa lo mismo. Mujeres que quieren que sus esposos sean cristianos, para que ya no tome más, para que no fume más, pero no para que este hombre se entregue a Cristo y que si lo mandan a predicar a donde sea, pues nos vamos a predicar. Uy, no, hasta allá no. No, tampoco. No, yo quiero es que sea bueno. Ya, que no moleste, que no fume, que no tome y que me haga caso en todo. Y ya. Y listo. Ya con eso, mire, se va para el cielo. Pero Cristo dice, no, a mí no me interesa uno que está ahí sentado y que se ve todo. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa un hombre que está allá predicando, que en su casa dice, no, vamos a hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere en un hombre. Dios quiere hombres que, claro, que de alguna manera sean fieles a sus esposas, claro. Dios quiere hombres que también tengan un corazón de servicio a su familia, sí, es verdad, pero no quiere que se queden ahí. Dios quiere hombres que de verdad hagan la voluntad de Dios, que sean valientes para predicar el evangelio. Que si Dios los manda a donde sea, dice, pues nos vamos. Eso es lo que Dios quiere en un hombre. Y lo mismo quiere una mujer. Una mujer que sea valiente y que casada, no casada, con trabajo, sin trabajo, lo que más va a hacer es predicar a su Señor. Eso es lo que quiere Dios de las mujeres. Y eso significa realmente tener en cuenta a un Cristo, a un Rey de Reyes y Señor de Señores que tiene unas cosas que nos digo, bueno, pues, claro, ahora ustedes son parte de mi reino. Y es más, no los hago solamente parte de mi reino, los hago parte de mi familia. Y los voy a hacer hermanos míos, dice Jesús. O sea que ustedes tienen parte de la herencia, pero que se note que son hijos del rey. Porque para estar ahí sentados y gorditos y bonitos, como dicen los pingüinos, ¿sí? Gorditos y bonitos y sonriendo. No, yo no tomo, yo no fumo, yo hago caso. Ahora, mis hermanos, en algún momento conocí una pareja, tenía muchos problemas, de hecho, ahorita mismo ya se separaron, tenía muchísimos problemas y entonces él llegaba y le decía, no, pero es que mira, pero es que yo te soy fiel, como si fuera, o sea, es que yo te soy fiel, o sea, te puedo tratar como sea, pero igual soy fiel, puedo ser el hombre más paila del mundo, pero soy fiel. Sí, como, o sea, agradezca que le soy fiel, ¿sí? Agradezca, o sea, antes. Y muy curiosamente, otra vez, la 31. No, la clave. Eso, gracias. Listo. Y ella le decía, pero es que eso es lo mínimo, o sea, es que ni siquiera tendrías que decírmelo, si me hago entender, o sea, es como ahora, claro, en el mundo en que hoy vivimos, que una persona le sea fiel a otra, oye, es un milagro, ¿sí? Sin Dios, eso es un milagro, ¿sí? O sea, es una cosa que, ¿qué? ¿Son fieles? ¡Oh! Claro, entonces se entiende que una persona llega al punto de llegar y decir como, pero le soy fiel, porque es que es un esfuerzo terrible. Claro, desde el punto de vista del mundo, eso tiene todo el sentido, ¿sí? Pero desde el punto de vista de Jesús, así como le dice incluso a los que están predicando y dice, siervo inútil, estás haciendo lo mínimo. O sea, es que eso es lo mínimo. Amar a tu prójimo, amarte a ti mismo, es lo mínimo. Entonces, reconocer a Cristo
como el Rey de Reyes y Señor de Señores en todos los aspectos, significa que si dos personas que se supone que creen en Cristo se unen, ¿a quién le van a hacer caso? ¿A la suegra? Perdónenme, suegras, perdónenme. Es que, ¿a quién hay que hacerle más caso? A Cristo. Pero si yo no conozco las leyes y los mandatos de Cristo, ¿las puedo cumplir? Pues no. Ni afuera. Exacto. Exacto. Claro. Y ahí está. Miren lo curioso, por si de pronto no se escuchó allá, nos cuentan acá de un hombre que es creyente o cristiano, pero dice, es que quiero conseguir a la mujer perfecta. Entonces, ¿este hombre creyente o cristiano realmente entiende las palabras de Cristo? No. ¿Por qué no las entiende? Desde el punto de vista, y puede que en ese aspecto específico, ¿sí? ¿Por qué no las está entendiendo? Porque Cristo nos llama a amar al que tenemos al lado. Ahora, claro, también nos llama a amar a una persona que cree en Cristo, pero no que sea perfecta. Si estamos esperando amar a alguien que sea perfecto, estamos tostados. Olvídese. Ni usted mismo es perfecto. Entonces, el hecho de yo querer conseguir una persona perfecta quiere decir que ya de inicio estoy creyéndome yo perfecto. Porque estoy buscando a alguien que cumpla mi estándar. O sea que yo soy el estándar. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, porque podemos hablar de muchas otras cosas a nivel económico, a nivel de trabajo, a nivel de estatus, bueno, todas las cosas, ¿sí? Pero si yo realmente tengo a Cristo y entiendo que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, está ungido por Dios. Ahorita nos hablaban en la alabanza, Fercho nos decía como, oye, ese Dios que hizo todo, ¿sí? O sea, la alegría de tener ese Dios. Bueno, pues el Dios que hizo absolutamente todas las cosas, llegó y dijo, les voy a mandar a un rey para que los gobierne. Y les va a dejar unas leyes y unos estatutos, unas cosas. ¿Por qué? Porque si yo soy lleno de amor, pues las leyes que les va a dejar y de alguna manera las cosas que les va a enseñar este hijo mío, pues vienen de mí. Están llenas de amor, es hacia dónde deberían ir ustedes. De hecho, la misma escritura nos enseña que ante las cosas que nos enseña Cristo, pues no hay ley. No hay ley en contra de amar, no hay ley en contra de proteger o de cuidar a tu prójimo, no hay ley en contra del amor. ¿Por qué? Porque es puro y es algo dado por Dios. Entonces, cuando tú entiendes que el Dios Todopoderoso te mandó a su Hijo que nos enseñó varias cosas para que tú las puedas vivir, pues entonces, ¿qué sería lo primero que se te ocurre a ti hacer? Si yo te digo, oye, hay un Dios, que no es ninguno de los dioses que tú crees o que te han dicho o lo que sea, pero es el Dios que hizo todo. El cielo, el mar, las montañas donde ustedes viven, el agua que ustedes toman, el oxígeno que pueden respirar. Hay un Dios que hizo todo eso para ti. Y ese Dios que hizo todo eso para ti te mandó a su Hijo para enseñarte a vivir en este mundo que Él creó. Y dejó unas leyes. ¿Cuál sería tu primera pregunta? Si yo te digo todo eso y dejo unas leyes, ¿cuál sería tu pregunta? Claro, pues entonces, ¿cuáles son las leyes? Pues ahí están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si no te quedaron tan claras en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues está todas las otras cartas que hizo Pablo y los otros apóstoles para que termines de entender cómo son y cómo se viven esas leyes. Pero sobre todo,
hay algo aquí bien hermoso y es que te dice, igual no las vas a poder cumplir. Vas a necesitar ayuda. Y yo te voy a dar esa ayuda. Para que tú puedas vivir lo que de alguna manera Dios quiere que tú vivas en esta vida, necesitas ayuda. Y ese rey, señor de señores, rey de reyes y señor de señores, se hizo espíritu y puede entrar en ti. Así que todas esas leyes y todas esas cosas ahora las tienes dentro de ti. Y si están dentro de ti, es más fácil cumplirlas. De lo contrario, es imposible. Amar a tu enemigo cuando está durmiendo a tu lado es imposible. Cuando tienes una persona al lado que te está lastimando todo el tiempo, es imposible amarlo sin la ayuda de Dios. Pero con la ayuda de Dios, no te imaginas. Amar o, por ejemplo, saber que va a haber justicia en este mundo con todas las injusticias que ocurren y poder llegar a tener esperanza sin Dios es imposible, porque es que hay un montón de injusticias. Un montón de cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra hacer esto? Pero con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, eso es posible. Porque sabemos que hay un Dios que hace justicia. Ya sea ahorita o en el final de los tiempos, pero el que la hace, la hace. Entonces, que Cristo sea el ungido de Dios, supremamente importante para nosotros. Porque eso significa que es mi Rey, mi Señor, al que yo quiero seguir, entender, escuchar, conocer. Pero si es algo que yo hago muy eventualmente, pues no lo voy a conocer. No lo voy a entender. ¿Y saben qué es lo más peligroso? Que voy a empezar a mezclar cosas. Y ahí tienen gente mezclando psicología y mezclando, ¿cómo se llama? Terapias alternativas de manera incorrecta con Dios. Porque escuchan a Dios de vez en cuando, pero escuchan más el podcast o la noticia o el no sé qué, y en algún momento vamos a querer mezclar ambas cosas. En algún momento me vinieron a vender uno de esos multinivel, cualquiera que sea, ¿sí? De esos multinivel de Herbalife, del Huawei, bueno, ¿sí? Cualquiera de esos multiniveles. Y bien, no tengo nada en contra de los multiniveles. Bueno, sí tengo cosas en contra de los multiniveles. Pero digamos que, listo, lo del multinivel da igual, ¿listo? Pero ¿saben cómo me lo vendieron? No. Diciendo que Jesús vendía de la misma manera. Que así como Jesús llegó y se multiplicó en uno y le hizo al otro y ellos le dijeron a otras personas y se fue creciendo, pues que así era este negocio. Pero pasa. Y pasa mucho más seguido de lo que ustedes creen en muchas cosas. Políticamente, como los celulares de alguna manera saben lo que a ustedes les gusta escuchar y qué miedos tienen, y eso no me lo estoy inventando yo, o sea, eso ya está más que comprobado, ¿sí? Les empiezan a poner a ustedes publicidad de, oiga, se aumentaron un montón los robos, empezaron a matar gente por todos lados, uy, no, y empieza a salir, y si saben que tú eres cristiano, creyente, entonces sale algún político que habla alguito de Dios, y entonces la gente, ay, pero es que él habla de Dios. Entonces, créanme que nos pueden manipular, pero no se imaginan de las formas que nos pueden manipular. Pero cuando nosotros tenemos claro, y por eso la Escritura dice que nosotros vamos a escuchar la voz de nuestro Señor y vamos a saber que es Él, claro, eso va a pasar siempre y cuando tú sepas cómo suena la voz de Dios. ¿Qué es lo que dice en su palabra? Pero si tú no lo sabes, cualquiera viene y te da 3 vueltas. Cualquiera. Miren lo que sigue en la escritura aquí de Hechos. De Hechos en el capítulo 10.
Después de que se arma todo este alboroto y todo esto que estaba pasando con Pablo al decir que Jesucristo era el Señor y sigue esto, dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, en un lado, cuando él habló de Jesús como el Cristo, casi lo agarran a piedra, aunque algunas personas se convirtieron, pero él se va a Berea, que es otro lugar, y en ese lugar dicen, uy, venga a ver lo que usted nos está diciendo, pero miren lo que hicieron. Estos de Berea son terribles. Versículo 11. Entonces eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escudriñaron diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Usted será muy Pablo y todo lo que usted quiera, pero yo necesito ver si esto es cierto. Yo necesito ir a las escrituras, a escudriñar, a ver si lo que Pablo está diciendo es verdad. Y si se dan cuenta dice que son más nobles. En el otro lado los cogieron a piedra, pero en este lado dijeron, listo, bien, chévere, pero voy a ir a estudiar y voy a escudriñar. Exacto. Entonces no es solamente venir a la predicación y que muchas veces nos sentamos y sí, uy, sí. Wow, qué predicota, uy. Pero hay una cosa que me quedó sonando, voy a ir a estudiarla en las escrituras. ¿Qué tal que te esté diciendo? Incluso yo mismo hoy cosas que no tienen nada que ver con lo que Jesús sí dijo. ¿Cómo lo sabrías? Pues vas tú, revisas las escrituras y dices, bueno, a ver si sí es cierto esto. De hecho, en una de mis primeras predicaciones, estaba hablando sobre Daniel y dije que Daniel lo metieron al horno con los amigos. Y estaba la congregación, ustedes conocen la congregación en Bogotá, y gran parte de la congregación dijo, yo incluido, porque yo mismo lo estaba diciendo. Y al final del servicio llegó un niño. Me dijo, Mariano, una cosita. Y yo, sí, chino, ¿qué pasó? Es que Daniel no entró al horno, eran sus amigos. Mira lo que dice la escritura en Daniel no sé qué. Bueno, pues el chino no comió entero. Eso habla de muchas cosas. Primero habla de cómo los papás lo llevan a estudiar las escrituras. Porque entonces sabe que ninguno le va a venir a meter los dedos en la boca. Porque ¿quieren proteger a sus hijos? Pues enseñen las escrituras. Porque así cuando la gente venga y les diga, no, eso de ser así, de hacer así, eso es normal. ¿Eso qué? Lo que dice, lo que la Biblia dice, eso es pura mentira, eso es... No, porque la Biblia también dice esto. Y yo también tengo lógica y puedo ver la lógica entre estas cosas. Pero si sus hijos no conocen de las escrituras, no saben quién es ese rey, rey de reyes y señor de señores, pues cualquiera viene y le da 3 vueltas. Cualquiera. Ahora, eso no asegura que sus hijos van a ser los mejores creyentes del mundo, pero sí va a asegurar que no les van a venir a meter cosas que nada que ver. Y si lo hacen, al menos en algún momento, ellos mismos van a decir, no, pero es que hay algo que me dice que no. Pero si sus hijos no conocen las escrituras, pues cualquiera les dice cualquier cosa y se la van a creer. Si ustedes mismos en casa no hablan normalmente de las escrituras, pues para sus hijos también va a ser como, sí, hablamos de Dios cuando vamos a la iglesia. Entonces, si yo tengo un rey de reyes y señor de señores, pues hay que hablar de él. Hay que conocerlo más, porque estoy seguro que la mayoría de los que estamos todos aquí, me incluyo yo, todavía no conocemos mucho de Jesús. Y todavía no lo tenemos tan incluido en nuestro hogar.
ni en nuestras enseñanzas, ni en nuestras palabras, ni en nuestra forma de pensar. Es lo más seguro, es la verdad. La mayoría de los que estamos aquí no lo hacemos seguido. Y necesitamos hacerlo seguido. Lo bueno es que para eso tenemos ayuda. Porque créanme, no van a ser de ustedes como, ay, sí, hoy me levanté tan ungido. Me levanté con las lagañas ahí, ay, no, café, trabajo, dormir, el recibo del agua. Así nos vamos a levantar, y es la verdad. Pero si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos ayuda. Él nos ayuda a entender quién es el Cristo. Él nos ayuda a entender qué tiene que ver eso en mi vida. Él sí nos puede ayudar a entender. Yo me puedo desgastar aquí todo el día y aún así no podría ser que ustedes lo entendieran en su corazón. Pero Jesús sí lo puede hacer. Él sí puede hacer que ustedes realmente entiendan esto, qué significa esto y que sea una realidad. Porque si no, va a seguir pareciendo una historieta, un cuento que alguien me contó, pero que conmigo no tiene mucho que ver. Entonces sí le podemos pedir a Dios, podemos orar y pedirle, Señor, ayúdame a entender quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores en mi vida realmente. Y que yo lo pueda ver en mi realidad, en mi vida, en el día a día. Ayúdame, porque yo solito no voy a poder. Por más que alguno de acá dijera, no, yo sí lo entiendo. No es cierto. Eso es algo que solamente viene como revelación del Espíritu. Cuando Pedro le dice a Jesús, es que tú eres el Cristo, no es cualquier cosa. Por eso el mismo Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Porque eso es una revelación espiritual, esto no es una vaina que uno, sí, yo ya lo entendí. No, el entenderlo realmente es algo muy profundo, no es cualquier cosa. Entonces, si quieres, voy a pasarme el final y sigamos a la siguiente escritura. Y creo que es un poco la que sigue. Es un poco la pregunta que les hacía, ¿sí? Como, bueno, ¿para ustedes es importante que Jesús sea el ungido de Dios para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores? Como que evaluémoslo internamente, no para juzgarnos, pero sí para saber en dónde estamos. ¿Sí? ¿Qué tanto entiendo yo que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Es importante para mí entenderlo? Porque si de pronto me analizo muy por dentro y digo, bueno, pues, ¿qué tan importante es? No sé si es más importante que el partido que me voy a ir a ver ahorita, o no sé si es más importante que el almuerzo, o no sé si es más importante que el trabajo que tengo que entregar mañana. Y lo digo es porque yo mismo me hago esas preguntas muchas veces. Como, bueno, pero para mí está siendo más importante esto. Y es una bobada con respecto a qué tan importante es Jesús en mi vida. Y que Jesús sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el hecho de que yo me pare aquí y predique no significa que no tenga dudas. O que en momentos mi fe no se ponga como... No, somos iguales acá todos. Y necesitamos ayuda de Dios todos los días. Para recordar, pero es que Cristo es mi Señor. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Cristo es Rey y es tan generoso, ¿yo qué hago preocupándome si la guerra, si Venezuela, si... No, o sea, a eso sí me debería dar igual. Desde el punto de vista de la afectación que tiene para mí, si me voy a quedar, si nos vamos a convertir en otro Venezuela o no, si me voy a quedar sin comida, si me van a robar la plata del banco, Claro, hay cosas que tenemos que cuidar, lo básico, lo normal, ¿no? Pero cuando mi corazón está ahí todo el tiempo, eso quiere decir que Cristo no es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si Cristo es Rey, ¿ustedes creen que Jesús es un Rey chichipato? Un rey como que, a ver si les doy un pancito. A ver, si de pronto. ¿Qué dice el mismo Jesús? ¿Ustedes qué hacen preocupándose de la ropa y de la comida? ¿No ven las aves? Ni Salomón se vistió como los lirios del campo. ¿Y ustedes? Hombres, ¿cómo? ¿No los va a vestir a ustedes mejor Dios?
Y de pronto ninguno de los que están aquí tiene Gucci o Prada o las marcas super wow. Pero les aseguro que las telas que ustedes tienen puestas ni siquiera hace cientos de años eran solo para reyes y eso. Las cosas que ustedes hoy en día comen, que todos comemos hoy en día, para muchas personas antes eran un lujo. ¿Ha sido Jesús fiel o no ha sido fiel? Entonces, ¿merece ser el rey de reyes o no? Entonces, si yo entiendo que Jesús es rey de reyes y señor de... Eso significa muchas cosas. Porque si es rey, es porque tiene con qué ser rey. Y eso quiere decir que va a cuidar de mí. Que me va a dar cosas y que yo tengo que aprender a administrarlas. También. Eso quiere decir que Él cuida de mí, sabe qué es lo que necesito. Pero si yo no entiendo que Jesús es rey, pues voy a estar preocupado por un montón de cosas que nada que ver. Hace unos días, y ya con esto termino, hablaba con una chica, no, de hecho, hace muy poco. Hablaba con una chica, su esposo la dejó, y ella decía, no, pero me dejó porque estoy gorda, porque le decía, ¿sí? Que estaba gorda, que se cambiara el color de cabello, que ese color tan feo, y aparte de ella con un bebé recién nacido. Y yo decía, uy, Dios, que como hombres, uy, Dios mío. Pero yo le decía y ella me decía que era cristiana. Y cuando ya me dijo que se supone que era cristiana, yo le dije, ¿qué? ¿Eres cristiana? ¿Y entonces a ti qué te importa lo que te está diciendo este man? ¿Qué crees que dice Dios de ti? ¿Cómo crees que te trataría Dios a ti? ¿Crees que Dios te estaría diciendo a ti como mujer, o es que está gorda, ¿tú crees que Dios te trataría así? Si Dios literalmente vemos, y por eso es que es bueno leer las escrituras, porque en las escrituras vemos cómo Dios trata también a las mujeres. Incluso nos enseña a tratarla como vaso frágil. Dios mismo nos enseña a tratar a una mujer así. Con la belleza, la hermosura. Dios no te va a tratar así. Si yo entiendo que lo que más importa es la palabra de ese rey de reyes y señor de señores, pues esa es la palabra que me importa. Ahora, él también me dice que hay que comer bien, ¿no? Y que me tengo que cuidar, sí. Pero de ahí para allá jamás me va a tratar mal. Entonces, todos esos problemas de autoestima que tenemos, creo que en gran medida es porque no sabemos de quién somos hijos. Problemas de depresión, problemas... Si yo entendiera que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿y qué significa su palabra para mí? Olvídate de depresiones. Claro, nos sentiremos tristes por varias cosas, pero ya entrar en depresión y soy lo peor y... no, porque entiendo quién es Jesús. Entonces, sí se dan cuenta, y perdónenme que me haya extendido, pero se dan cuenta lo que significa que Jesús sea el Cristo, que Jesús sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, en todas las áreas, psicológica, económica, profesional, incluso hasta en nuestra sexualidad. Si entendiéramos eso, viviríamos nuestra vida de una manera muy diferente. Pero como no entendemos qué es eso de que Jesús sea el Rey de Reyes, no lo hemos como traspolado a la vida real, porque no es algo que se haga por inteligencia, es algo que se hace por fe. Si lo pudiéramos hacer, viviríamos de una manera muy diferente. Sobre todo con la paz que Él quiere que tengamos. Porque Jesús es Rey de paz. Entonces, no. Ya, listo. Sí. Entonces, simplemente acá, siguiente. ¿Cómo afecta esto tu día a día? Que ya lo hemos trabajado. ¿Cómo afecta lo que hablas? ¿Cómo afecta lo que predicas? Porque también dentro de lo que predicamos, a veces podemos meter sin querer, a veces por nuestras emociones, por cosas que estamos pasando, viviendo, empezamos a meter cosas ahí que en la Biblia no dice.
Y hay que tener mucho cuidado con eso también. Porque si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues yo predico lo que Él predica. Y no me pongo a hablar de nada más. Y pues esto de no estás seguro si Jesús sí es el Rey de Reyes o Señor de Señores, tranquilos. O sea, si no estamos seguros, primero es bueno hablarlo. Es bueno decir, bueno, pues que la verdad no entiendo tanto esto. No, pues hablémoslo. Y así vas a obligar a los otros hermanos que se supone que sí están seguros a, pero ¿de dónde saqué yo eso de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué significa eso para mi vida? Y es bueno que nos preguntemos entre nosotros, ¿cómo se vive esa vaina? Entonces, mis hermanos, mis hermanas, si hay algún invitado, alguna persona que todavía no ha tomado no solo de bautizarse, porque tal vez muchos ya se echaron al agua, muchos ya de pronto estamos y nos hemos echado al agua, pero bautizarse realmente significa entender que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si cuando yo me bauticé yo no entendí eso, bueno, tengo que evaluar con Jesús si es necesario realmente entregarle mi vida realmente. No solo haberme echado al agua, sino aceptarlo. Decirle, ¿sabes qué? Mira, no entiendo muchas de las cosas que dice la Biblia, no entiendo un montón, pero yo sí quiero que tú seas mi rey. Así que por eso me bautizo. Por eso quiero estar en el agua, porque quiero que tú entres a mi vida y hagas lo que tengas que hacer. Y de aquí para allá lo que tú digas. De pronto no entiendo ni me sé todo, pero para allá voy. Quiero que tú me ayudes a vivir esa vida. Entonces ahí sí tiene sentido bautizarme. Y para mis hermanos que ya conocen de nuestro Señor y que ya le han entregado su vida, pues nosotros estamos llamados a proclamar, a reconocer y a reconocer a Jesús como el Cristo o el ungido de Dios para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos llamados a hablar y a vivir eso. A eso estamos llamados. Y tenemos ayuda para poder hacerlo. No estamos solos en eso. Busquemos vivirlo, mis hermanos, y oremos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor Jesús, Padre Santo, Señor Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy nos queremos dirigir a ti, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Perdónanos si muchas veces incluso hablamos de ti, Señor, pero sin entender del todo de quién estamos hablando, papá. Perdónanos si aún, Señor, si creemos que ya sabemos todo de ti y de pronto no es así, Señor. Que es lo más seguro, porque tú eres tan grande y tan maravilloso que seguramente nuestra mente no alcanza a entender lo grande y lo maravilloso que eres. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser humildes ante ti, Señor. A no actuar como, sí, ya, esto lo sé, esto lo conozco. No, Señor, ayúdanos a vivirlo, Señor. Ayúdanos a entenderlo personalmente, Señor. Yo te pido en mi vida, Padre Santo, que lo hagas, Señor. Que me ayudes a entender cada vez más quién eres tú, Señor. Para que cuando vengan los momentos difíciles, yo sepa quién eres tú. Para que cuando vengan los momentos de alegría, también yo sepa quién eres tú, Señor. Para que en cada situación de mi vida, así no parezca difícil o fácil, sino situaciones normales, yo pueda entender quién eres tú, Señor. Ayúdanos a entender, a glorificar tu nombre también, Señor. Con nuestras palabras, en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, por favor, a hacerlo. Ayúdanos a tener un entendimiento profundo de tu nombre, de quién eres, de lo que significas en nuestras vidas, Señor. Así como si yo le preguntara a una mamá y le preguntara, ¿qué significa para ti ser mamá? Seguramente el significado es muy profundo. Si le preguntara a un papá, ¿qué significa para ti ser papá? Seguramente el significado es muy profundo. Pues seguramente que tú seas el Cristo, que tú seas el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida, tiene un significado mucho más profundo. Porque no eres cualquier rey, no eres un rey que solamente da órdenes y hay que cumplirlas. No eres un Dios ni eres un rey así. Eres un rey mucho más profundo que quiere una relación con nosotros todos los días. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, Cristo, a entender quién eres tú. Y perdona, Señor, si nuestra mente, como que esto tal vez no le importe tanto o se le haga difícil.
Perdónanos, Señor, y vuelvo y te pido, ayúdanos, por favor. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque se supone que vienen fechas en las que se supone que celebramos que tú vinieras al mundo. Ayúdanos, Señor, si tenemos la oportunidad a poder hablar de esto. Claro, pero es que Él vino para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, no para quedarse como un bebé ahí en un pesebre. Ayúdanos a predicar esto sin miedo, Señor, a ser astutos también, Señor. Ayúdanos, por favor, papá, a entender qué es lo que se supone que estamos celebrando en estos días, Señor, y darle el sentido correcto, papá. Te lo ruego, Señor, por favor. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a celebrarte todos los días, papá. No solo ahorita con regalos y luces, no, a celebrarte sin luces y sin regalos. También celebrar lo hermoso que eres porque eres muy generoso, Señor. Gracias, papá, te damos muchísimas gracias por este día y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.